Buenos estudiantes, espero se encuentren bien. Hoy vamos a tocar nuestro siguiente tema en física. Vamos a hablar sobre el trabajo mecánico. La capacidad que vamos a estar desarrollando el día de hoy es resolver problemas sobre energía. Como les dije ya, el tema es trabajo mecánico de una fuerza constante y de una fuerza variable. Tenemos los indicadores que al finalizar o al entregar el trabajo es lo que se va a estar evaluando y también después sumando a su proceso. En este caso son seis indicadores que vamos a tener en cuenta. Dentro de ellos también está presente trabajos en tiempo, ¿sí? Vemos acá cuatro imágenes donde observamos en la primera donde una persona está ejerciendo una fuerza tratando de introducir un clavo por la pared mediante el martillo. En la siguiente imagen de al lado vemos a una persona que está, en este caso, ejerciendo otra fuerza, cortando, en este caso con el hacha, unos trozos de madera. En la siguiente de al lado vemos a una persona que está trabajando por la tierra. En este caso, el caballo ayuda a movilizar el arado para que después se pueda sembrar en la misma. Y en la última vemos una persona moviendo, en este caso una carretilla, donde la misma está ejerciendo eh, un trabajo. Se puede decir entonces de manera cualitativa que el trabajo es un proceso de transformación de la materia que tiene lugar mediante la actuación de unas fuerzas. Es decir, el trabajo en física al menos no es algo que se tiene, sino que es algo que se realiza. Acá tenemos el concepto específico de trabajo mecánico, donde según el material nos dice que el trabajo es aquel realizado por una fuerza constante que actúa sobre un cuerpo, que se mueve con movimiento rectilíneo como el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Nosotros vamos a utilizar entonces esta ecuación que vemos acá, donde W para nosotros más va a ser el trabajo mecánico, es igual a la fuerza, que ya lo conocimos en las clases pasadas, por, en este caso, la variación del desplazamiento. ¿Okay? Entonces, esta es una de las ecuaciones que vamos a estar utilizando en los ejercicios. Dice, cuando la fuerza tiene la misma dirección del desplazamiento, vamos a estar utilizando esta ecuación. Acá vemos otra vez una cajita como en la clase pasada, donde vemos que hay una fuerza que está empujando al objeto y vemos que también hay una, en este caso es en forma horizontal, es la fuerza que se está aplicando y también por consiguiente va a haber un desplazamiento, va a haber un movimiento de ese cuerpo. Tenemos otro ejemplo, en este caso dice cuando la fuerza no tiene la misma dirección del desplazamiento. En este caso vamos a utilizar esta ecuación donde otra vez W para nosotros es el trabajo, F es la fuerza, que sabemos se mide en Newton, variación del desplazamiento por el coseno del ángulo. ¿Por qué? Porque al desplazarse de esta manera, nuestra fuerza va a crear un ángulo con nuestra distancia. Entonces, eso es lo que vamos a estar utilizando el coseno de ese ángulo para los ejercicios que vamos a estar planteando más abajo. Dice, si se eleva un cuerpo en forma vertical y a velocidad constante, el trabajo matemáticamente es igual a la siguiente ecuación. Tenemos entonces, cuando estamos hablando de que un cuerpo es lanzado en forma vertical, entonces vamos a utilizar esta ecuación, donde W es el trabajo, menos M, que es la masa, G es la gravedad y H es la altura. ¿Ok? Esto se define entonces como el valor absoluto del trabajo. Significa eso que por más de que mi trabajo sea negativo, me salga un valor negativo o un valor positivo, siempre mi trabajo va a ser sin, vamos a decirle, sin signos. ¿Ok? Entonces siempre va a ser absoluto por eso. En el caso de representación gráfica en el plano cartesiano, el trabajo matemáticamente es la sumatoria de las áreas de las figuras geométricas que aparecen, es decir, que el trabajo es la suma del área de A más el área del A2 más el área y así sucesivamente hasta sumar todas las áreas de ese plano que queremos hallar el trabajo en este caso. Pero lo que vamos a estar utilizando son estos tres que vimos aquí arriba, son los que más vamos a utilizar para realizar los ejercicios que tenemos aquí abajo.
dice, ¿dónde? Voy a aclarar otra vez que W para nosotros de ahora en más va a ser el símbolo que va a representar el trabajo realizado por una fuerza. La unidad del trabajo se mide en Joule cuando estamos hablando del sistema internacional y su símbolo es J. Entonces, cuando vemos trabajo, obviamente nuestra unidad de medida va a ser Joule o Julio en el sistema internacional, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos del sistema sexagesimal, el trabajo se mide en ergios y si hablamos en el sistema técnico, se mide en kilográmetro. Pero nosotros vamos a estar trabajando entonces solamente en Joule o Julio. ¿Okay? Entonces el trabajo en Joule o Julio, J. Fuerza, ya lo conocimos en las clases pasadas, es una fuerza constante, se representa con la letra F y su unidad en el sistema internacional es Newton, que se representa con la letra N mayúscula. Delta V es el vector de desplazamiento. Su unidad de medidas en el sistema internacional debe de estar en metros para poder trabajar. Si por ejemplo está en centímetros, yo tengo que convertir eso a metros para poder trabajar en el caso que me dé como dato eh, en centímetros. Eh, en este caso tenemos acá el ángulo que forma las fuerzas y el desplazamiento experimentado por el cuerpo. M minúscula es la masa del cuerpo, que se mide en kilogramos. G es la gravedad, que sabemos ya que es en metros sobre segundos al cuadrado. En este caso nosotros vamos a estar utilizando como una constante de la gravedad 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y H es la altura o la distancia vertical. Signos del trabajo, dice. Según el ángulo que forma la fuerza del desplazamiento, podemos distinguir tres casos. Tenemos uno cuando el ángulo es mayor a 90, entonces el trabajo es positivo o también se lo conoce como trabajo motor. Por ejemplo, un ejemplo de esto es el trabajo realizado por el caballo que tira un carruaje. Cuando el ángulo es menor que 90, entonces hablamos de un trabajo que es negativo, un trabajo también que se le puede llamar resistente. Es por ejemplo cuando tenemos el tema de las fuerzas de rozamiento que actúan. Y cuando el ángulo es igual a 90, entonces el trabajo es nulo. Por lo tanto, tenemos por ejemplo cuando un coche se desplaza en línea recta, ¿verdad? Un vehículo. Tenemos ahora los ejercicios que dicen lo siguiente. El primero dice, suponiendo que se dispone de una máquina para mover objetos capaz de aplicar una fuerza constante de 100 newton a una caja cargada de libros, calcular. Siempre es importante cuando tenemos problemas leer, interpretar y sacar ya los datos de a poquito. Entonces, nos da ya como dato, en este ejemplo, nos da ya como dato lo siguiente. A ver si puedo aquí. Nos da como dato entonces, primeramente, nos da como dato acá la fuerza, en este caso es de 100 newton. Primeramente, luego ya. Y tenemos dos partes, tenemos una parte A y una parte B. En la parte A me pide hallar el trabajo máximo. Entonces me pide hallar W, que es el trabajo para nosotros. Capaz de desarrollar dicha máquina cuando desplaza la caja 5 metros. Entonces, 5 metros nos da también como dato, que en este caso es la distancia, es de 5 metros. Y sacamos los datos, nos da fuerza que es de 100 metros, nos da distancia que es de 5 metros y nos pide hallar W, que es el trabajo. Yo tengo una fórmula, una ecuación que me dice que el trabajo es igual a la fuerza por la variación del desplazamiento. En este caso, reemplazo directamente los valores. Yo sé que F tiene un valor de 100 newton y que el desplazamiento tiene un valor para mí de 5 metros para la parte A. Entonces reemplazo esos valores, hago el cálculo, multiplico 100 por 5, en este caso es 500, entonces el trabajo es de 500 joule o julio, como le quieran llamar. En la parte B, otra vez me pide hallar el trabajo máximo, o sea, me pide hallar otra vez W. W es lo que yo quiero hallar en la parte B.
de desarrollar dicha máquina, que desarrolla dicha máquina cuando desplaza la caja 5 metros. Entonces me da una distancia otra vez de 5 metros en este caso. Y en este caso me da otro valor más, que es el ángulo, que en este caso es de 60 newton. Entonces, yo recuerdo también, yo tengo tres ecuaciones arriba que estaba mirando. La primera que era esta, que ya utilizamos en la parte A, y según en la parte B, como me está hablando de ángulo, entonces yo voy a utilizar esta ecuación que me dice que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Entonces, reemplazo los valores. Yo sé que fuerza 100 newton, el desplazamiento es de 5 metros y después pongo coseno, en este caso del ángulo, que el ángulo en este caso me da que es de 60 grados. Entonces, coseno de 60. ¿Qué hago ahora? Agarro la calculadora, cargo primeramente 100, multiplico por 5 y luego en la calculadora voy a buscar una tecla que dice cos. Entonces aprieto esa tecla y ya directamente al lado aprieto el valor de, en este caso, 6 y el otro valor que es 0. Y después le doy la opción de es igual. Y ahí ya me va a salir el resultado final de este valor, que en este caso tendría que salir el trabajo 250 joules. Entonces, repetimos cómo volvemos a hacer la calculadora. Agarro la calculadora, escribo 100 por 5 por y después busco la tecla cos y pongo el valor coseno de 60 y después le doy es igual directamente. Entonces ahí ya me tiene que salir el resultado de 250 joules. Entonces esta es la primera parte del ejemplo de cómo aplicar el trabajo o cómo hallar el trabajo cuando tenemos otros valores. Entonces, dependiendo de los datos que yo voy teniendo, voy a ir viendo qué ecuación me conviene utilizar. Siempre es importante por eso leer, sacar los datos y luego ver las opciones de ecuaciones que tengo cuando son varias. Como en este caso tenemos tres ecuaciones que podemos utilizar dependiendo de los datos que nos da el ejercicio. En la parte número 2 tenemos, dice, un cuerpo de 12 kilogramos, a ver si puedo bajar, dice un cuerpo de 12 kilogramos, me da como dato entonces ya primeramente 12 kilogramos, que en este caso es la masa. Entonces la masa es de 12 kilogramos. Es elevado, o sea que sube, significa eso, a velocidad constante, a una altura de 10 metros. Entonces la altura H, en este caso, es de 10 metros. Y me da que la gravedad es de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y me pide hallar o calcular el trabajo, que es lo que yo quiero saber. Entonces esos son todos los datos que yo tengo. Y voy a mirar un poquito arriba, que yo tengo otra ecuación más que puedo utilizar, donde tengo, a ver, acá está, un poquitito más. Y como me dice en forma vertical, entonces yo directamente asumo que esta es la ecuación que voy a utilizar. ¿Por qué? Porque en el ejercicio me dice que el objeto está en forma vertical. Entonces significa que esta ecuación es la que yo tengo que utilizar porque me da masa, me da la gravedad y me da la altura como dato. Entonces, de acuerdo a lo que a mí me pide o lo que me da como dato, pero no es lo que yo voy a utilizar o voy a ver qué voy a utilizar para la ecuación de este ejercicio. Entonces me conviene utilizar esta ecuación porque aparte que me dice que va en forma vertical, cierra con los datos que me da en el ejercicio. Entonces, esa es la que voy a trasladar y voy a utilizar como solución de mi problema. Muy bien, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos los datos, ponemos la ecuación que es W es igual a menos M, que es la masa, por la gravedad, por, en este caso, la altura. Reemplazamos los valores. Yo sé que mi masa es de 12 kilogramos, mi gravedad es de 10 metros sobre segundos y mi altura en este caso también es de 10 metros. Entonces pongo todos los valores y empiezo a multiplicar. 12 por 10 por 10. En este caso
sale negativo, porque está ya dentro del problema, dentro de la ecuación ya viene así con el signo negativo, porque está en forma vertical, entonces eso interfiere, entonces va a ser negativo 1200 joules. Entonces el trabajo absoluto, el valor absoluto del trabajo es de 1200 joules. Positivo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de valor absoluto, significa que no tiene signos, no es no es ni resta ni suma, es un valor nada más. ¿Ok? Entonces a tener en cuenta ese detalle. Y tenemos el último que estamos hablando cuando había, en este caso, eh, áreas, cuando se formaban las áreas. Entonces dijimos que era la suma de esas áreas, que es para tener en cuenta nada más. Pero creo que no hay ejercicios de eso más abajo, entonces no vamos a ahondar tanto en ello. Sí quiero que los otros que hicimos sí tengan en cuenta para poder resolver lo que tenemos más abajo. Entonces vamos con la parte de los ejercicios de cierre, donde primeramente tenemos una parte de completar, que vamos a completar con lo que tenemos allá arriba en el cuadro. Dice, por ejemplo, se define el trabajo mecánico como, y van a completar acá según lo que está más arriba en el material. Después la unidad de medidas del trabajo en el sistema internacional, sabemos ya que es julio o joule, van a poner joule o julio y con la letra J. El que es la unidad de medida del sistema, ta. Cuando el ángulo es mayor a 90, el trabajo es, y van a estar todo en el material más arriba. Bueno, entonces esta parte dejo a cargo de ustedes. Acá la parte de resuelve. Tenemos, en este caso, dos problemas tenemos, pero en cada problema hay dos planteamientos otra vez. Por ejemplo, en la primera parte dice, o el primer ejercicio dice, calcula el trabajo realizado, o sea, me pide hallar W, que es el trabajo para nosotros. Calcula el trabajo realizado por la fuerza que ejerce un objeto en las siguientes situaciones. Tenemos primero en la parte A. Dice, elevando verticalmente, acordamos que cuando hablamos verticalmente había una ecuación que tenemos que aplicar. Verticalmente dice 2 metros, que en este caso van a ser la altura, un bloque de 4 kilogramos de masa. La masa me da que es de 4 kilogramos, con una velocidad constante, considerando que la gravedad es de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, sacamos los datos para la parte A. Tenemos altura, tenemos masa, perdón, tenemos la gravedad y nos pide el trabajo que es en Joule. Y como me dice que es verticalmente, yo ya asumo que la ecuación que voy a utilizar es esta que ya marqué acá. Entonces lo que hago ahora es reemplazo. Pongo W es igual a menos M por la gravedad por la altura. Luego que hago reemplazo por los valores que ya tengo. Yo sé que M en este caso es de 4 kilogramos por la gravedad, que ya sé que es 10, es una constante, y la altura que me dan el ejercicio es de 2 metros. Hago la multiplicación, hago 4 por 10 por 2, y el resultado final es de menos 80 joule, perdón, menos 80 joule, porque estamos hablando de trabajo. Pero yo quiero el trabajo que sea absoluto, entonces va a ser directamente 80 joule. Entonces, para la parte A. Para la parte B, me dice, en la otra situación es arrastrando 5 metros un bloque de 50 kilogramos. Me da entonces como dato eh, en este caso, distancia, me da una masa y me da, a ver, una fuerza de 400 newton, dice. Entonces, acá tiene que ser 5. Voy a arreglar esto. 5 tiene que ser acá como dato. Entonces, el desplazamiento es de 5 metros, la masa es de 50 y la fuerza es de 400 newton. Y me pide hallar el trabajo. Entonces,
yo voy a despreciar el valor de la masa, no voy a tener en cuenta porque no me dice que es verticalmente. Entonces yo no puedo utilizar esta ecuación. Voy a utilizar la ecuación común, que es W es igual a, o trabajo es igual a fuerza por variación de desplazamiento, o delta D también se lo conoce. Y reemplazo. W es igual a, yo sé que la fuerza en este caso me da como dato que es de 400, y el desplazamiento que ocurrió en este caso, según el ejemplo, o según el problema, es de 5. Entonces multiplico el valor de 400 menos 5 y según la respuesta tendría que salirme el trabajo en 2000 joules. Entonces así es como vamos a ir trabajando esta primera parte. Ahora, para el segundo ejercicio vamos a tener en cuenta los siguientes datos. Siempre es importante, como les digo, leer primeramente, interpretar, sacar los datos y ver qué es lo que nos pide y qué es lo que yo tengo, y de acuerdo a eso entonces utilizar las ecuaciones que ya tengo propuestas más arriba. En la parte 2 dice: determina el trabajo realizado por una fuerza de 200 newton a un desplazamiento de 8 metros en los siguientes casos. Ahora tengo dos situaciones más dentro del mismo ejercicio. Entonces, saco los datos. Dice determinar primeramente el trabajo realizado. Determina el trabajo realizado por una fuerza de 200 newton, o sea, las fuerzas de 200 newton que ya puse acá, en un desplazamiento de 8 metros. Entonces, el desplazamiento fue de 8 metros y me da los casos. El caso A, que es este primer caso que ya marqué acá, me pide hallar el trabajo con un ángulo de 30. Entonces, la ecuación que voy a utilizar es esta, donde, para la parte de esta, donde W, que es el trabajo, es igual a la fuerza por la variación del desplazamiento por, en este caso, el coseno cos del ángulo, que ya vimos cómo tenemos que cargar en la calculadora más arriba. Y ahora lo que hacemos, reemplazamos los valores. Yo sé que mi fuerza, en este caso es de 200 newton. 200 newton. Yo sé que mi desplazamiento es de 8. Y también sé que el ángulo que forma, en este caso el coseno del ángulo, vendría a ser el coseno de, en este caso para el primer caso es de 30. Entonces coseno de 30. Y como les dije, cargamos la calculadora, ponemos 200 por 8 por, buscamos la tecla cos en la calculadora y ponemos al lado ya el valor 30. Y después le damos es igual. Y el resultado tendría que salir, según lo que tenemos acá de respuesta, 1385,64 joules para la parte A. Y para la parte B lo mismo. El mismo procedimiento, solamente que en vez del ángulo de 30 va a ser ángulo de 60. Y eso es lo que vamos a estar desarrollando entonces en la parte de los ejercicios, con lo que es en la parte de trabajo mecánico específicamente. Espero que haya quedado claro todos los puntos que fuimos tocando hoy, y por sobre todo que puedan realizarlo ustedes solitos los trabajos, ¿verdad? En el caso que tengan alguna duda otra vez, ya saben que pueden comunicarse conmigo. Entonces de esa manera vamos a ir trabajando de la mejor forma. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima. Chao, chao.